Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. El amor, que no ha caído fuera de la agenda, se trasladó a la sala del tribunal. Si bien Natalie Yarkan ganó a sus hijos al final de una difícil batalla por la custodia de su exmarido que duró meses, las declaraciones hechas por su amante Ibrahim Çelikkol hicieron las cosas imposibles. La guerra mediática que comenzó después de la decisión judicial llevó a este amor al borde de una crisis. Ya no se trata solo de los niños, los ojos están puestos ahora en las salidas inesperadas de Çelikkol. Amor, familia y la corte, toda Turquía está hablando de este caso. Natalie Yarkan salió de la sala del tribunal con la frente en alto, después de haber ganado la custodia de sus hijos en una ardua pelea de meses con su exmarido. Sin embargo, el público no pudo ver que se estaba celebrando esta victoria. Porque el apoyo que todos esperaban no se acercó más. La actitud distante exhibida por su amante Ibrahim Çelikkol con respecto al proceso de custodia creó un efecto bomba en los medios. El Tribunal de Familia de Estambul tomó una decisión en beneficio de los niños después de evaluar todas las pruebas y los informes de expertos. Los dos hijos de Yarkan de su ex esposa ahora se quedarán oficialmente con su madre. El tribunal dictaminó que el nivel de vida y el vínculo emocional que Yarkan brindaba a sus hijos eran muy fuertes. Después de la decisión, los ojos se volvieron hacia la persona que se esperaba que fuera su mayor partidario, Ibrahim Çelikkol. Çelikkol, que no compareció ante las cámaras tras la decisión judicial, llamó la atención sobre la breve respuesta que dio ignorando las preguntas de los miembros de la prensa. No es un asunto que me preocupe. Sus propios asuntos familiares, sus propias decisiones. Esta fría respuesta provocó un incidente tanto en los vestíbulos de las revistas como en las redes sociales. Çelikkol, que ha estado en una relación seria con Yarkan durante meses y parece ser una familia con hijos, hacer una declaración tan distante fue interpretada como un presagio de decapitación entre la pareja. Según las acusaciones, Natalie Yarkan estaba esperando al menos una explicación moral y posesiva de su amante. Sin embargo, la actitud de Çelikkol de "no es asunto mío" dejó a Yarkan solo tanto emocional como socialmente. Los comentarios en los medios fueron los siguientes. ¿Es posible permanecer neutral en un proceso tan importante mientras compartimos la misma casa juntos? La postura de Ibrahim Çelikkol le dio una carta de triunfo a la ex esposa de Yarkan. Conociendo la oportunidad de la actitud distante de Çelikkol, la ex esposa de Natalie Yarkan comenzó a hacer preparativos para presentar una demanda nuevamente apelando la decisión judicial. En un comunicado emitido a través de su abogado, se incluyeron las siguientes declaraciones. Yo era la única que defendía a mis hijos. Desafortunadamente, incluso las personas que ven a su lado están lejos de ser una responsabilidad real. Este problema de custodia aún no está cerrado. Después de esta declaración, los medios dijeron, quedan los niños en medio del amor mediático, comenzaron las discusiones. En medio de todo este caos, la publicación de Natalie Yarkan en las redes sociales me emocionó. Sin dar su nombre, pero de manera que todos entendieran a qué se refería, escribió lo siguiente. No olvidaré quién estuvo conmigo en tiempos difíciles. El silencio también duele bastante a veces. Su círculo cercano afirma que Yarkan está emocionalmente devastado y le afecta mucho, especialmente si no encuentra el apoyo que espera de su amante. Los lobbies de la revista están hablando de otra acusación explosiva, se sugiere que la pareja ha estado teniendo serios problemas recientemente y que su relación ha llegado a un callejón sin salida con este proceso judicial. Incluso una fuente dijo, Natalie se retiró cuando no pudo sentir su apoyo. Ahora hay un gran enfrentamiento entre ellos, dijo. Los usuarios de las redes sociales también se dividieron en dos. Aunque algunas personas defendieron la explicación de Çelikkol como una distancia correcta, porque él no es el padre de los hijos, la gran mayoría comentó, si llevas tantos años juntos, los hijos de las personas con las que estás involucrado en tu vida también son tu responsabilidad. El caso de custodia ha terminado oficialmente, pero la guerra psicológica ya ha comenzado. Natalie Yarkan ganó legalmente a sus hijos,
pero a nivel relacional sufrió un duro golpe. La actitud distante de Ibrahim Çelikkol comenzó a hacerle cuestionar no solo este amor, sino también su imagen pública. Natalie Yarkan, quien no pudo ver la atención que esperaba de su amante después de la victoria por la custodia, supuestamente derramó su corazón a sus amigos. Un amigo cercano que habló con la revista Backstage dijo: "Nunca antes había visto a Natalie tan rota". Él dijo: "Ella me dejó en paz mientras ganaba la guerra", usó expresiones. La misma fuente también dijo que Ibrahim Çelikkol siempre está un paso por detrás cuando se trata de niños. Ibrahim: "Estos niños no son mi responsabilidad", pensó. Pero sería tanta distancia con los niños con los que vives en la misma casa, ir de vacaciones juntos. Natalie no podía aceptar esto. Por otro lado, el entorno de Ibrahim Çelikkol pinta una imagen completamente diferente. Según amigos cercanos del famoso jugador, Ibrahim se siente incómodo con el hecho de que el proceso sea tan público. Ibrahim no quiere entrar en discusiones familiares frente a los medios. Le ponía nervioso que Natalie viviera todo tan abiertamente. Por eso eligió mantenerse alejado. Aunque estas declaraciones parecían indicar que Çelikkol estaba tratando de permanecer neutral, el público las percibió como un escape. La revista Agenda ahora ha comenzado a cuestionar no solo la relación de pareja, sino también el estado psicológico de los hijos. Si bien los psicólogos advirtieron que si los niños se ven obligados a tomar partido durante las batallas por la custodia, pueden experimentar traumas graves, la siguiente oración fue la más compartida en las redes sociales. El tribunal ha tomado una decisión, pero los niños siguen creciendo a la sombra de quienes toman las decisiones. Otro detalle que se está discutiendo entre bastidores es que la pareja ha cancelado sus románticas vacaciones a Italia que tenían previsto hacer a finales de mayo. Esta información nos hace pensar que la crisis entre ellos no es solo una tensión temporal, sino una grave decapitación. Algunos usuarios de las redes sociales también comentan que nadie se sorprenderá si deja de seguirlos pronto. Natalie Yarkan ganó la custodia de sus hijos, pero no recibió el apoyo que esperaba de la persona más cercana en su vida. Ibrahim Çelikkol, por otro lado, no estaba en el lugar donde debería haber estado, quizás en el lado más fuerte de los corazones, mientras intentaba permanecer neutral. ¿Terminará este silencio en separación, o se abrirá una nueva página en la relación con el primer paso de un lado? Los ojos están ahora puestos en la nueva decisión que tomarán. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.